Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me encuentro espectacular. Estamos en un día bastante soleado, bastante bonito. Me encuentro una vez más en el parquecito detrás de mi casa, que ustedes saben que me gusta mucho venir aquí a hacerle los videos, además hacerle un pequeño así recorrido para que vean lo verde, lo bonito. Si sigues mi canal, te recordarás que en el invierno todos estos árboles estaban sin hojas, estaban llenos de nieve, incluso después cuando la nieve ya se había ido, pero todavía quedaban así completamente sin hojas. Pero bueno, ya se ha puesto bastante verde, está muy bonito, la temperatura está espectacular. Y hoy vengo para hablarles de un tema interesante. Es un tema que me han preguntado y no, personas que, suscriptores que quieren conocer a qué yo me he dedicado en Cuba, porque bueno, ustedes saben que soy músico, pero como todos sabemos en Cuba nadie vive de una sola cosa, siempre tiene que estar inventando. Y voy a hacerles un pequeño eh, recorrido histórico, recordando por todos los lugares por los que yo pasé, las cosas que hice, dónde trabajé, cuál fue mi trayectoria de trabajo en Cuba, en la cual me hizo estar bastante bien. En Cuba nadie está bien completamente, excepto las personas que trabajan en esa dictadura, ese gobierno, pero el cubano de a pie es muy difícil que esté completamente bien. Pero bueno, yo estaba un poquitico mejor quizás porque me buscaba la vida y aparte sabemos bien que las personas que estaban en la música y en otros tipos de cosas así como el deporte a veces tienen su poco de ventaja, se puede decir de una manera. Y entonces les voy a comentar a qué me dedicaba y cómo me ganaba la vida. Así que nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Pues nada, te voy a contar. Primero empezar que toda mi vida fui un poco cabeza loca, como decía mi mamá, porque sucede que yo siempre estaba metido en todo, ¿eh? Yo quería evolucionar rápido y estaba metido en cuanto negocio hubiera, que me busqué bastantes regaños por eso. Pero bueno, incluso recuerdo que de pequeño, ya yo estando en la primaria, yo tenía un Nintendo y quería cambiar. Una vez me quisieron cambiar varios casetes de Nintendo por un Game Boy. Yo lo cambié y cuando llegué a la casa mi mamá me regañó porque yo estaba haciendo negocios con niños grandes ya de 10 y pico de años. Yo era un niño de la primaria y mi mamá decía que eso estaba mal y me regañó y muchas cosas. Bueno, esas cosas, déjenme pararme para irles contando mientras camino, que me gusta más de esta manera. Y entonces, nada, yo siempre fui así un poquito activo a la hora de los negocios y de buscarme la vida. Una historia un poco interesante les cuento, que un día cogí eh, 2 o 3 hojas de papel en blanco, las recorté en cuadritos así de este tamaño, cuadraditos, y empecé a hacer dibujitos. Un gato, un león, un perro, mal pintado, era un niño chiquito. Y de hecho, siendo ahora adulto, también me salen mal porque nunca he sido bueno con la pintura. Y yo iba por las puertas de los vecinos de mi edificio vendiendo los dibujitos a $1. Todo el mundo me lo compraba, porque podrán imaginarse de que siendo un niño, la gente lo hacía más bien porque le daba pena. Decía, niño, ¿cómo voy a romperle el corazón diciendo que no se lo voy a comprar? Y me compraban 1, 2 y 3 dibujitos. Y de momento llego a la casa como con 20 pesos. Y mi mamá, pero niño, ¿dónde sacaste eso? Estamos hablando yo chiquito, no sé qué cuántos años tenía, pero chiquito. Y entonces mi mamá me hizo ir a todos los apartamentos a devolver el dinero, que muchos vecinos ni siquiera lo aceptaron, lo que se reían y le decían a mi mamá, no, no pasa nada, no hagas caso, no, él tiene que aprender la lección. Así que yo estaba haciendo mis negocios de chiquitico. La cosa empieza con la música. Desde chiquito siempre me gustó, yo iba a la iglesia y empezó a gustarme el coro de la iglesia. Mi hermano, que es mayor que yo, 7, 8 años, cantaba en el coro de la iglesia y desde ahí a mí me empezó a gustar eso. De hecho, cuando ya, todavía siendo niño, empecé a cantar también en la iglesia, pero bueno, en la parte de los niños, ¿no? Y así, nosotros somos de 10 de octubre y en la iglesia de los pasionistas, que están en 10 de octubre, siempre había un coro muy bueno y realmente musicalmente ese coro tenía mucha calidad y me empezó a interesar mucho. Después ya cuando entré en la secundaria y esas cosas, empecé a tener un amor obsesivo por el pop. Yo fui de los que se puede decir los poperos, en el tiempo que en Cuba el pop se empezó a usar poco a poco, habían surgido los Backstreet Boys, después los NSYNC, y eso como que me gustó mucho.
Y yo era de los que hacían grupitos cantando las canciones de los Backstreet Boys en la escuela. Después empecé a cantar solo, a aprender a tocar guitarra. Y bueno, toda esa afición tanto por la música que me llevó a querer dedicarme a eso. Sucede que después, ya con el paso de los años, empecé a cantar en la Casa de la Cultura. Participé en muchos festivales, concursos, prácticamente llegando siempre entre las 3 primeras posiciones en casi todos los concursos que iba. Hice un proyecto, un dúo, cantando. Me gustaba mucho el trabajo de voces y de la armonía y eso. Entonces hice un dúo con un muchacho del barrio, se llama Kenny, actualmente está en los Estados Unidos, que de hecho hicimos varias canciones, videoclips que estuvieron en la televisión y todo. Llegamos incluso a tener empresas, ser profesionales en Cuba. Bueno, fue una historia larga. Pero al mismo tiempo que yo hacía todo eso, pues había que ganarse la vida en otras cosas. Yo terminé de estudiar economía en la escuela que se llama La Martí, que está creo que está en Lawton, si no me equivoco, sí. Y entonces, nada, después que me gradué, al mismo tiempo que iba estudiando, ¿no? Mientras estudiaba, empecé a alquilar películas. Pero yo no tenía el banco de películas, el banco era de unas amistades, porque yo empecé a alquilar películas ahí como un cliente, y después un día escucho que ellos dicen que necesitan mensajeros. Dije, oh, aquí estoy. Y para mí fue algo muy fácil, porque en ese momento la policía estaba muy pesada con eso. A todos que vieran con una mochila o algo le caían atrás. Pero como yo estudiaba guitarra y tenía guitarra, yo tenía un forro, o sea, un estuche de guitarra que era un poco duro, vamos a decirlo así, y no se doblaba. Yo lo que hacía es que metía todas las películas dentro del forro, la guitarra no estaba ahí, y yo me iba con mi guitarra a alquilar las películas. Todos los clientes que yo tenía se reían conmigo porque para ellos era algo súper gracioso, no se imaginaban esa situación. Y yo, nada, podrás imaginarte que yo alquilaba películas, a veces venía súper tarde. Una vez me paró la policía, no se me olvida esto, yo nada más venía con la guitarra, pero era muy tarde. Y la policía me para y me dice, ¿tú de dónde vienes? A ver los documentos. Le enseño mis documentos y entonces me dice, ¿para dónde vas yo? Para mi casa. Dice, ¿por qué tú estás tan tarde en la calle? Yo le digo, no, lo que pasa es que vengo de casa de una noviecita, estaba ahí con la guitarra, cantándole, no sé qué. Me decían, está bien, pero ten mucho cuidado, que las guitarras valen caras, y hasta ahora de la noche te la pueden robar, no sé qué. Nunca me pidieron abrir el estuche, eso nunca sucedió. Nunca tuve problemas, esa índole que se dieran cuenta de que lo que hacía era alquilar películas. Pues bueno, una manera que tenía yo de ganarme la vida. Al mismo tiempo, ya cuando yo me hice profesional, yo empecé a tener varias peñas que eran mías. O sea, hay un teatro que se llama Teatro Mariana Grajales, que está en 10 de octubre. En ese teatro hice una peña que era una vez al mes. Y entonces, en esa peña, pues nada, yo tenía mi salario por hacer la peña y invitaba a otros artistas, tanto aficionados como profesionales. A los profesionales también yo les pagaba a través de la empresa por venir, y los aficionados, pues nada, querían simplemente darse a conocer y ellos iban gratis. Y entonces, eso era cómo funcionaba mi sistema en esa peña. Tenía otra peña en la Casa de la Cultura de 10 de octubre, y además había muchas peñas que también me invitaban a mí como cantante invitado, pero ya yo tenía empresas de profesionales y ellos me pagaban. Quiere decir que prácticamente yo tenía muchas peñas en el mes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y en cada una de ellas yo cobraba algo. No sé, 200 pesos en una, 500 pesos en otra. Estoy hablando hace 15 años atrás, 16 años atrás, que ese dinero tenía mucho más valor que ahora. Si tú comparas con lo que vale el dinero ahora, no es nada. Pero bueno, en aquel momento era normal. Un retiro, en aquel momento, de una persona mayor podría ser de 350, de 250 o 300 pesos. Rectifico. Y yo podría ganar eso o más en una sola actividad. Que sí que sinceramente a mí no me iba mal y cantando en esas actividades. Una cosa que siempre tuve, nunca, jamás de los jamases, quise cantar en nada que tuviera que ver con el gobierno. De hecho, eso es una cosa que me vino a mí desde chiquito, también influenciado por personas cercanas que me abrieron los ojos. Yo no fui de estas personas que tú sabes que hay muchos que salen de Cuba y dicen, no, yo creía en aquello hasta que salí. Y cuando salí me di cuenta, no, yo me di cuenta desde adentro y jamás, nunca quise participar en eso, ni lo que es un 1 de mayo, ni lo que es nada, no, absolutamente. Yo siempre fui
siempre estuve en contra de eso y nunca apoyé. De hecho, recuerdo que me invitaban muchas veces a actividades que estaban vinculadas. Una vez me invitaron a una cosa que era un proyecto Operación Milagro, creo que tiene que ver con las operaciones de cataratas y cosas, pero yo no sabía de lo que se trataba. Y como me invitaban por la Casa de la Cultura y yo pertenecía a la parte de los aficionados, en aquel tiempo todavía no éramos profesionales, recuerdo con el dúo que les expliqué, el muchacho del barrio, voy y cuando voy y veo que antes de la actividad musical, lo que era una reunión de esa, como parecía a las reuniones esas que hacen reuniones del partido y gente hablando. Y bueno, yo me quería ir, no quería ni cantar. Pero eso era lejísimo, lejos de la casa, casi en Habana Campo. ¿Con qué transporte? Ustedes saben en Cuba que pues, a lo mejor esto ustedes lo escuchan en otro lugar y dicen, bueno, no pasa nada, te vas y algo coges. No, en Cuba no funciona así. Si tú te quedas botado en Habana Campo, sin dinero, en ese momento, ¿no? Nosotros éramos muchachos y aficionados, yo no trabajaba ni cobraba. Y tienes que regresar solo. Tú no regresas, tú te pierdes completamente. En aquel tiempo en Cuba nadie tenía celular. Estoy hablando de una cosa que no, porque ahora esta bobería tú la cuentas en otro lugar y te dicen, no pasa nada, resuelve. No, en Cuba no existe resuelve. Y entonces tuve que cantar. Ese día fue la primera y la última vez. A partir de ese momento yo aprendí la lección. Y cada vez que yo me iba a cualquier lugar, a cualquier actividad que me llamaban, yo preguntaba antes, ¿dónde es? ¿Qué se conmemora? ¿De qué se trata? Porque yo me sentí mal por haber participado en esa actividad. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo. Pero bueno, les sigo con la historia. Y entonces, nada, hice todas esas peñas. Tenía esas peñas fijas en distintos municipios. ¿Y qué pasa? Que muchos artistas se conocen entre ellos ya en ese mundo de las peñas. Yo los invitaba a ir a mis peñas, ellos me invitaban a las de ellos cobraban en las mías y yo cobraba en las de ellos. Y de esa manera el sistema funcionaba. Les voy a explicar algo para que ustedes sepan cómo funciona el sistema de las empresas, porque en otros países eso no existe y puede ser que no conozcan. En Cuba hay un sistema muy absurdo que se llaman las empresas musicales, en la cual para tú ser un artista profesional y vivir de la música, estás obligado a tener un aval de profesionalidad o haber terminado una escuela musical. Y entonces, debido a eso, cuando tú, estoy cruzando una calle aquí, por eso me ven que estoy mirando, cuando tú te ibas, si tú no estudiaste en una escuela, como es el caso mío de niño, entonces era muy complicado. Tenía que alguna agrupación musical tener tanto interés en ti que te pongan en esa agrupación a cantar y tú tener después que hacer una audición, que ellos te presenten en la empresa y digan, mira, este muchacho es una cosa excepcional y me gusta mucho su trabajo y quiero que me le hagan una audición para darle la oportunidad de que le den un aval de profesionalidad. Miren el nivel de estupidez. Muchos grupos, o la gran mayoría, no lo hacían porque ellos preferían simplemente encontrar una persona que ya tuviera el aval o que ya tuviera el graduado de la escuela. ¿Y para qué se iban a complicar la vida? Entonces yo no soy hijo de nadie, o sea, me refiero de mamá y papá, como se dice en Cuba, alguien que tenga contactos, no, una persona de la calle cualquiera. Y voy a coger por aquí, estoy indeciso por dónde irme. Y entonces yo simplemente empecé a, como le digo, como aficionado en las peñas, en los grupitos. Y un día hay un grupo de música tradicional que estaba buscando un cantante. Y yo me presento, pero yo hice la trampa de no decir que no tenía empresa ni nada. Ellos estaban buscando gente y incluso decían gente que tenga empresa. Y yo me presenté. Ellos me imagino que imaginaron que yo tenía empresa. Lo que sí les llamó mucho la atención que yo era demasiado joven. Pero bueno, me audicionaron. Les gustó, me aprendí las canciones, empezamos a trabajar. Y cuando ellos se enteran que yo no tenía empresa, cuando yo se los digo, eso fue un cubo de agua fría. Se molestó el director conmigo, de hecho dijo que le había hecho perder el tiempo, que esto, lo otro. Pero ¿qué pasa? Ya todo estaba montado. Se habían llevado muy bien conmigo y les gustaba mucho mi manera de cantar y de trabajar. Así que, gracias a que yo no dije la verdad en un principio, ellos tomaron la decisión en ese momento de presentarme para la audición con la empresa. O sea, le pidieron a la empresa que les dé la oportunidad de audicionarme a mí. Yo sé que decir mentira está mal, yo entiendo todo eso, no estoy orgulloso de haber mentido, pero en este caso me funcionó. La vida a veces es así. Y entonces, pues nada, hice mi audición, pasé la audición, me dieron mi aval de profesionalidad y a partir de ese momento empecé a brincar de varios grupos. Digo brincar es
no por el hecho de que dejaba uno, sino que yo estaba en 3 grupos al mismo tiempo. Estuve en ese grupo. Al mismo tiempo que estaba en ese grupo, me audicioné en un cuarteto que se llamaba el Cuarteto Los Cuatro, que para que ustedes entiendan, no son los cuatro de reggaetón. En Cuba hace muchos años, todavía este señor Meme Solís está vivo y vive en España y canta. Tenía un grupo que se llamaba Meme y Los Cuatro. Las personas de ese tiempo sabrán de qué estoy hablando. Era un cuarteto vocal que cantaba canciones románticas, canciones bonitas con ese grupo. Pues cuando Meme se va de Cuba, el grupo deja de llamarse Meme, Solís y Los Cuatro y se queda simplemente con Cuarteto Los Cuatro. Hoy en día el grupo todavía existe y se sigue llamando así. ¿Qué pasa? Que como hacen ese tipo de música que ya hoy en día no es muy popular, la mayoría de la gente no los conoce, a no ser personas de ese tiempo. Pero siguen cantando. El director del grupo, que se queda en esa agrupación, Jorge Luis, yo lo conozco a través de una novia que yo tenía y el padre de la novia era amigo de él. Ellos se quedan sin un cantante y me audicionan. Ya yo tenía empresa, entonces les gustó, salió todo bien en la audición y entro a cantar ahí con ellos en el cuarteto y al mismo tiempo estaba en el otro grupo tradicional. Después me audiciono en un grupo de música pop que ustedes me van a matar, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Era un grupo también profesional que cantaba en Cuba, eran 3 muchachos que cantaban y bailaban así música pop, pero a mí se me olvidó el nombre de esos muchachos. No recuerdo si era Cuarzo o era Éxtasis, bueno, era un nombre raro, no recuerdo ahora. También empecé a trabajar con ellos, pero bueno, duré muy poco tiempo porque empezaron a chocarme los trabajos. Y a pesar de que la música que yo hacía con ellos me gustaba más que la música que yo hacía con otros grupos, la verdad es que con ellos se cobraba menos. Y yo en ese momento estaba interesado, tenía proyectos en mi vida y quería ahorrar. Y debido a eso, pues decidí darle prioridad a donde yo estaba cobrando más. Y nada, como les digo, empecé a tener mis peñas, al mismo tiempo de las peñas, cantando en el cuarteto. El grupo tradicional, al final me fui del grupo tradicional. No recuerdo qué pasó con el grupo tradicional, por qué me fui. No tuve problema con nadie, nunca he tenido problema con nadie, ninguna agrupación. Sigo teniendo una excelente amistad con todos. Ah, ya recuerdo. Lo que pasó con el grupo tradicional fue que ese grupo tenía un muchacho que era el cantante anterior, que sabía todo el repertorio. Muchacho que te digo, excelente cantante, excelente guitarrista. Sin embargo, yo tocaba guitarra, pero no era guitarrista al nivel de ese muchacho. El muchacho se había ido de la agrupación y había entrado yo. Trabajé con ellos por un tiempo, pero les aparece un viaje. No recuerdo si el viaje era a Rusia o dónde era. Y para el viaje hacía falta un repertorio. Que ya ese repertorio me lo sabía, pero también hacía falta el guitarrista y la cantidad de personas que podían viajar no era tanta. Y entonces, debido a eso, ellos preferían, en vez de tener a mí y a un guitarrista para poder hacer esas canciones, tenían a ese muchacho que él mismo cantaba y él mismo tocaba guitarra. Y así que se ahorraban una persona para el viaje. Y decidieron quitarme a mí y ponerlo a él. Fue una decisión que a mí no me gustó mucho, pero la vida es así, lo entendí. Me molesté un poquito al principio, pero después dije, bueno, ya, así es la vida. Después de eso yo mismo decidí irme del grupo. Y nada, seguí con el cuarteto y las cosas. En ese tiempo empezó a usar el reggaetón y todas esas cosas. Pues yo empecé también un proyecto de música de reggaetón con otras amistades que no eran profesionales. Pero tratando de ver, como mismo yo me había vuelto profesional, nadie sabe, esos muchachos también podían volverse, si alguna canción se pegaba, empezamos a trabajar, trabajamos junto con muchos artistas profesionales en ese momento, Osmani García, El Chacal, y siempre lo que hacíamos es abrir los conciertos, cantábamos en muchos lugares importantes, La Cecilia, Guanímar, en aquel momento. Nos colamos, y ustedes creerán, porque la gente a veces en los comentarios dice, no, pero nadie llega a esos lugares sin eso. No, señor, les juro que no teníamos a nadie, pero a nadie, no teníamos absolutamente a nadie. Encontramos ya después un productor económico, ¿no? Un productor ejecutivo que estaba pagando por los videos y las cosas, pero contacto así de meternos en lugares, no. Yo con mi cara durísima, siendo el director del grupo, empezaba a tocar puertas. Yo recuerdo que yo me fui a casa de Osmani García un día y le toqué la puerta sin conocerlo, para proponerle que nos ayudara a cantar, que hacer una canción juntos. Muchos me dijeron que no, otros me decían que sí,
pero no me tomaban muy en serio. Y lo que hacían era no como tal darme, hacer una canción con nosotros juntos, sino que sí, a ver, para que me abras el concierto en tal día, tal lugar, a ver. Y cuando veían el resultado, veían que a la gente le gustaba, pues entonces ahí sí empezaban a tomarnos más en serio. Pero así fue, poco a poco. Después, recuerdo que audicioné en un grupo de reggaetón que sí tenía empresa, que se llamaba Bases Llenas, y el grupo no existe. Pero bueno, ese grupo, Bases Llenas, también era de la empresa musical Antonio María Romeo, recuerdo. Empecé a trabajar con ellos, también hice contrato. Y en el tiempo que estaba trabajando con ellos, al mismo tiempo que Las Peñas y el grupo mío aficionado y el grupo, el cuarteto vocal Los Cuadros, me llega la oportunidad de un viaje a Kazajistán. Para que ustedes entiendan, cuando yo viajo a Kazajistán, yo no tenía pensado quedarme. La vida da muchas vueltas, mírenme donde estoy aquí después de 15 años, pero yo pensaba que yo iba a ir a recoger mi tierrita, como decimos nosotros, y regresar. Y por eso yo no cerré puertas con ninguno de los grupos. A todos los grupos les dije que me voy por un tiempo, pero que yo regreso. Sin embargo, cuando el viaje se dio, llegué a Kazajistán, la vida empezó a darme un giro muy grande. De hecho, el mismo contrato con el que yo vine se cayó. Yo no pude seguir con ese contrato, pero tuve otras oportunidades. Aquí me encontró un productor, me invitaron a participar en el concurso La Voz, que en ese momento era nuevo, era la segunda edición de La Voz en Kazajistán. Ya existía en otros países, pero en Kazajistán era nuevo, la segunda edición. Gracias a Dios participé y eso también me dio un grupo de fanáticos, ¿no? Vamos a decirlo así, que empezaron a seguirme a partir de ese momento. Me dio presencia en los medios, ya que eso salió por la televisión, bastante gente empezó a conocerme, eso me ayudó a encontrar otro productor. Y debido a eso, empecé a hacer mi carrera aquí en este país, hasta el día de hoy que todavía estoy aquí. Así que este video se trata de esta historia, de todo lo que yo hice en Cuba para cobrar dinero, para sobrevivir, para trabajar en lo que me gustaba, que era la música. Y gracias a mi esfuerzo y mi perseverancia logré llegar hasta donde estoy hoy. En este país que muchas personas a veces me han dicho, ¿y qué tú haces ahí todavía en Kazajistán, un país tan raro, tan alejado de tu cultura? ¿Por qué no te vas para España? ¿Por qué no te vas para Estados Unidos? Las cosas hay que vivirlas para entenderlas. Yo amo este país, me gusta mucho, me siento muy bien aquí. Tengo residencia en España, puedo ir cuando quiera, de hecho casi todos los años voy. Pero hasta el día de hoy, no sé, no quiero escupir para arriba porque la vida da muchas vueltas. Pero no me mudaría de Kazajistán porque me gusta mi vida aquí. Así que ya saben, de eso se trata el video de hoy. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal y denle a la campanita para recibir las notificaciones. En los comentarios quiero que me respondan a esta pregunta. ¿A qué se dedicaban ustedes en Cuba? ¿Cuál era el trabajo? ¿Qué hacían para ganarse la vida? Yo lo leo todo y lo contesto todo. Y nada, por aquí o por aquí les voy a estar dejando un video que hice hace poco de una entrevista a un amigo mío que él vivía en Rusia, en una ciudad que se llama Sochi, y después se mudó para España. Y en el video explica la diferencia de la vida de vivir en ese lugar y en el otro. Así que nada, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.